Fundación Escuela Libertad presenta Mujeres a Carta Cabal, un espacio para mostrar la fuerza, el poder de la mujer. Conduce Olga Viviana Guerrero. Hola, bienvenidos a Mujeres a Carta Cabal, este espacio de Escuela Libertad y Contra Batalla Radio para reconocer, inspirar y celebrar a mujeres que marcan la diferencia con su valentía, liderazgo y compromiso. Gracias por estar aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Mujeres-Cabal en Instagram, X, TikTok y Facebook. Vamos creciendo en redes. Gracias por estar con nosotros y bueno, hoy estamos felices de haber invitado a una mujer muy especial. Vicky Perea, directora del País de Cali, uno de los periódicos más importantes de Colombia y el más importante de esta región del país. Con 30 años de trayectoria en el periodismo, Vicky no solo ha impulsado la transformación digital de este medio, sino que además ha tenido el honor de liderar la celebración de los 75 años del país, una fecha histórica para el periodismo regional y también nacional. Es una mujer de convicciones firmes, apasionada por la verdad y el poder de la palabra. Y les cuento, aquí entre nos, es amiga mía, estudiamos juntas en la universidad y no les voy a decir hace cuánto tiempo. Bienvenida Vicky a Mujeres a Carta Cabal. Es un orgullo tenerte con nosotros. Y ella, qué gusto saludarte. Si mejor no contemos cuántos años hace que nos conocemos, que terminamos la universidad juntas. Pero bueno, qué gusto encontrarse uno en estos espacios con la gente que conoce, que quiere, con la que ha tenido un contacto. A veces nos perdemos en la vida, pero volvemos siempre y nos encontramos, que eso es lo bonito. Son 75 años y eso no se cumple todos los días. Cuéntenos un poquito cómo han sido las celebraciones. Bueno, sí, lo primero para mí es un orgullo total poder estar en estos 75 años, celebrando estos 75 años como directora del país, porque llevo muchísimos años vinculada al periódico, eh, desde el año, ay, esa sí la voy a contar, desde el año 92 fue la A primera ver. vez que entré al país, y bueno, y 33 años después de estar aquí en esta celebración, cumpliendo 75 años de informarle no solamente a los caleños, a los vallecaucanos y a la gente del suroccidente, sino también a toda Colombia e incluso al mundo. Hemos estado muy celebrados, hemos hecho una celebración muy sencilla, eh, nosotros con una misa en la catedral, pero hemos tenido muchos reconocimientos tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, el Consejo de Cali, la Asamblea de Diputados, la Alcaldía de Cali. Mm, bueno, creo que es el reconocimiento a toda una trayectoria, a una firmeza y una convicción por los valores que defendemos y sobre todo por estar al lado siempre de la sociedad, de la gente. Y para el país en este momento de tantos cambios digitales, haber sobrevivido 75 años, porque es que eso es una cantidad de tiempo y es toda una historia de las comunicaciones. Yo creo que el país de Cali siempre ha sido innovador y siempre ha estado a la vanguardia de estos cambios que son lógicos eh, en la historia, con el desarrollo tecnológico. Te cuento, ya que nosotros fuimos el primer periódico que tuvimos un acercamiento a lo digital, al Internet, por allá en el año 95 de la mano con la Universidad del Valle. Empezamos a mandarle correos a nuestros lectores, empezamos a armar como una comunidad alrededor del país. Empezamos muy temprano, fuimos el primer periódico de Colombia en tener ese acercamiento. Y hace cerca de un poco menos de 20 años, fuimos también el primer periódico colombiano en tener una página web propia. Salimos la misma semana, así como anécdota, salimos la misma semana con el periódico El Tiempo. Fuimos los dos primeros medios de comunicación de Colombia en tener una página web. Entonces, siempre hemos estado muy pendientes de cómo se da ese desarrollo. Obviamente esto es cambiante de manera permanente. Hoy
hacemos alguna cosa y ya al día siguiente no funciona como pensamos que iba a funcionar. Entonces, es dinámico, tenemos que adaptarnos, tenemos que ser muy creativos. Antes nuestra competencia pues eran los demás periódicos, ni siquiera la radio y la televisión, porque digamos que teníamos nichos de públicos diferentes, ¿sí? Sí. Pero ya ahora con todo esto de la digitalización somos todos con todos y contra todos. eh, Adicional a eso, también con estas multiplataformas, con una cantidad de pseudoperiodistas, ¿sí? Que están casi que informando o contando cosas en tiempo real. Bueno, nos toca reinventarnos y ser muy creativos Todos de los forma días, ¿no? permanente. Todos los días. Sí, sí, así es. En realidad no somos tan viejas, no somos tan viejas. Yo insisto, no somos tan viejas, pero hemos vivido momentos muy claves de ese cambio de periodismo y a veces nos sentimos como, a mí me gusta decirle a las personas que trabajan conmigo que somos como gurús, porque, o sea, nos tocó todo, nos tocó la máquina de escribir, nos tocó el computador, nos tocó el cambio a los celulares y ahora estamos viviendo esta cosa abrupta que son las redes sociales después de haber vivido una pandemia. Pero eso lo hablamos después, porque de verdad son unos momentos importantísimos de la historia que no podemos dejar pasar. Pero yo estuve ahí de paseo con usted en el país y a mí se me había olvidado cómo era eso, cómo eran los periódicos. Ustedes tienen un museo allá, cuénteme cómo es llegar todos los días a ver eso y decir, ¿cómo cambiamos? Así es, nosotros tenemos un centro de consulta donde guardamos toda la historia del periódico, todos los diarios desde el 23 de abril de 1950, cuando salió el primer ejemplar, los tenemos en ese centro de consulta. Y por iniciativa de nuestros trabajadores, empezó a armarse ese pequeño museo que tenemos en el centro de consulta, donde hay máquinas que se usaban hace 30, 40 años. Obviamente están los periódicos, el archivo de fotografías que tenemos todavía en papel, obviamente todo esto se ha digitalizado, pero tenemos un archivo de fotografías que cuentan la historia, no solo del periódico, sino de Cali, del Valle, de Colombia. Eh, los primeros computadores, las máquinas de escribir, bajar a ese centro de consulta como les pasó a ustedes la semana pasada que estuvieron acá, es emocionante, es recordar cómo ha sido todo ese paso en el tiempo, porque ahora les contaba que cuando yo entré la primera vez a trabajar al país fue en el año 92. Creo que estaban apenas los primeros medio computadores comenzando a funcionar y era una caja grandísima con un tecladito que la única función que tenía era que uno escribía el texto. Yo trabajaba en El País en Bogotá y cubría política casualmente. Y uno escribía la nota, en ese teclado aparecían unas letricas blancas o a veces verdes en esa pantalla Eran negra verdes y saltaban. y uno le daba clic y eso se venía para Cali para que pudieran montarlo acá en el periódico. Pero toda esa historia está ahí guardada. Esta es una redacción que en un gran porcentaje es muy joven, son muchachos de 21, 22, 23 años que no tienen ni idea de eso que vivimos nosotros, que conocimos nosotros, y para ellos es una novedad. Dicen, ¿y este aparato qué? ¿Este teléfono qué es? Los Es teléfonos verdad. de ruedita, los teléfonos de ruedita que los estábamos viendo la semana pasada, para Sí. ellos es una cosa que no tienen ni idea de qué se trata. Entonces, bueno, es aportar también al conocimiento, que ellos entiendan cuál es esta historia. Ese es un centro de consulta que está abierto a quien quiera venir a conocerlo. Sí. Obviamente, pues hay que pedir la autorización previa, pero ahí está la historia del país, la historia del periodismo en esta ciudad y buena parte de la historia de Cali, el Valle y Colombia, allí.
Para nuestros oyentes, para nuestras seguidoras, para todas las personas que nos ven, cuéntenos cuál es la importancia, Vicky, del país en Cali de un periódico regional. Es que no es solo un periódico, es algo que de verdad llevan en sus corazones los caleños. O sea, uno no puede hablar de una noticia en el Valle del Cauca sin de verdad pensar que está en el país. Y todavía está, y todavía la gente le llega, a mi mamá le llega el periódico por debajo de la puerta como siempre. A ver, yo creo que nosotros tenemos unas misiones muy importantes en la sociedad. Primero que somos la primera línea de defensa de la democracia. Eso es fundamental. Yéndonos un poquito a esa historia, los periódicos, sobre todo los periódicos escritos, la prensa escrita, los periódicos impresos, nacieron como una forma de opinión de partidos políticos. Ese es el origen de los periódicos impresos. Obviamente, con el transcurrir del tiempo, eso va cambiando. El periódico El País nació siendo un periódico conservador, como El Tiempo nació siendo un periódico liberal, al igual que El Espectador, como El Siglo, que ahora es El Nuevo Siglo, era también de una línea conservadora. Entonces, esa, tenemos esa primera misión, que es ser defensores, la primera línea de defensa de la democracia. Una sociedad sin la prensa no puede pensarse como un Estado de Derecho, porque es que uno tiene el derecho de estar bien informado, de saber qué está pasando, de que nos den los análisis para podernos formar nuestra propia opinión, ¿sí? Entonces, yo creo que somos fundamentales para eso. Lo fuimos hace 75 años, aquellos periódicos que ya son centenarios como El Espectador, como El Tiempo, que uno les también tiene que hacerles el reconocimiento, o el Nuevo Siglo, o El Colombiano, o El Heraldo, o Vanguardia, que son los periódicos regionales, sobre todo en las regiones, tenemos una tarea muy importante. Además, somos los ojos avisores sobre todo lo que tiene que ver con la gestión pública, ¿sí? Tenemos el deber de contar la verdad, como digo yo, así esa verdad incomode muchas veces a algunos, pero es que esa es nuestra obligación. Nosotros somos los ojos, los oídos, la voz de la sociedad, del pueblo, y cuando hablo de pueblo, que yo creo que está tan mancillado el término de pueblo, Sí. eh, es que pueblo somos todos, ¿sí? Desde el señor que trabaja la tierra, el presidente de la compañía, todos somos pueblos, somos la sociedad, sí, está conformada por todos, sea el estrato socioeconómico que sea. Entonces, ese es el deber de nosotros como medios de comunicación, como prensa, es que somos eso, somos esos ojos que están encima de la función pública, de la administración pública, de lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, que afecta a todo el mundo. Entonces, esa labor, eso no se puede terminar, ¿sí? Eso no se puede acabar y es muy triste, sobre todo en la provincia, sobre todo en las regiones. Sí que es importante ese trabajo que se hace desde los medios de comunicación, de la libertad, ¿sí? El no quedarnos callados. Tenemos, creo que, muchos enemigos que tratan de silenciarnos, sobre todo a los medios que somos de alguna manera tradicionales y que hemos defendido esa verdad y esa libertad. Eso le iba a preguntar, Vicky. ¿Cuál es la diferencia entre el periodismo que se hace en Bogotá, que es un periodismo que uno podría decir que es nacional, al periodismo que se hace en las regiones? Y se lo pregunto por qué, porque usted y yo hemos hablado de eso y porque mucha gente llega del centro del país a los periódicos regionales y se pega un golpe en la cabeza durísimo pensando que va a seguir haciendo lo mismo y que lo que están haciendo en las regiones no es lo correcto, y todo lo contrario, es que es diferente. Yo he tenido, Gilla, una batalla personal, por decirlo de alguna manera. A ver, Ujú. el centralismo, así como se da en el poder público, en el poder político, se da también en los medios de comunicación y demás, y es, o sea,
es la forma de ver desde esos, ¿cuántos son? 2.400, 2.600 metros de altura Sí, al estamos resto del demasiado alto. país. Y Aquí cómo no se ve estamos aquí haciendo desde bien. los 1.000 metros sobre el nivel del mar es bien diferente. Tenemos, así seamos una nación, un solo pueblo, tenemos realidades diferentes, tenemos formas de ver diferentes. Y cuando te hablaba que yo tenía como una lucha personal, es que si bien el país de Cali es un competidor nacional de alguna manera, porque llegamos a toda, o sea, nos conocen en todo el país, incluso ahora con todas estas multiplataformas digitales que Sí, tenemos, y llegamos a todas partes del mundo. Nosotros tenemos audiencias de España, de Estados Unidos, de Perú, de Chile, de México, de yo sé. países asiáticos, de Japón, que hay mucho caleño. Caleño japonés que está en Japón y desde allá nos leen, nos buscan. Eh, Nosotros tenemos una misión y es con nuestra región. Esa es nuestra esencia. Aquí nacimos y eso lo tenemos que mantener. Nosotros, o sea, no hay un medio de comunicación de prensa escrita, bueno, que ya somos multiplataforma, como lo digo, que sea más fuerte en la región que el país, que el periódico El País. Así. Y eso no lo podemos dejar de lado. Nosotros tenemos que seguir trabajando por Cali, por el Valle del Cauca, por este litoral pacífico tan abandonado, por el suroccidente. Aquí nos tenemos que mover, tenemos que contar lo que pasa acá, tenemos que dar la lucha con esos actores que necesitan ser escuchados, que necesitan que les pongan cuidado, que les paren bolas, que vengan acá, ¿sí? Porque somos esa voz y en muchos casos solo nosotros somos esa voz y eso no lo podemos perder de vista. Entonces nuestra fortaleza está aquí, nuestro deber está con la gente de este suroccidente, de este Pacífico, de este Valle del Cauca y de Cali y así tiene que seguir siendo. Pues Vicky, a los periodistas nos encanta contarnos historias de nuestros cubrimientos, de nuestra vida. ¿Cuál es la que a usted más le gusta contar sobre el país, de algo que haya hecho, que haya sido muy difícil o que la haya afectado un montón? Cuéntenos una historia de esas que usted cuenta con Yo sus creo amigos. que hay varias, pero sin duda si hay unos hechos que nos hayan impactado, que nos hayan afectado, que nos hayan dolido en el corazón, fueron los secuestros en el Valle del Cauca, Sí, señora. eh, el secuestro de los diputados del Valle, el secuestro del kilómetro 18, el secuestro de la La María, María, la nosotros, María. toda, el de la María, o sea, nosotros, esta ha sido una región de migrantes, de desplazados que sufrimos por el narcotráfico en los años 80, comienzos de los años 90. Aquí ha habido mucha violencia desde diferentes frentes, pero lo de los secuestros es que yo creo que eso es Ujú. lo peor que se le puede hacer a un ser humano, privarlo de su libertad en las condiciones más paupérrimas, sin saber cuánto tiempo va a pasar, sin poder ver a su familia, sin tener ningún contacto con el exterior, ¿sí? Y con colofones tan tristes, tan dolorosos como el que fue el secuestro de los diputados del Valle, que 11 de ellos terminaron siendo asesinados. Y Más eso era parte de su cubrimiento, porque quiero contarle a nuestras seguidoras, a las personas que nos están viendo hoy, que Vicky es directora del país hace un par de años, pero pues su carrera periodística la ha hecho ahí, o sea, Vicky es parte del patrimonio del país de Cali. casi, 30 y pico de años en varias etapas de la vida, pero sí, yo antes de ser directora del periódico, fui durante casi 20 años con algunas interrupciones porque bueno, me fui a hacer otras cosas unos poquitos años. Fui la editora de opinión del periódico y
además de estar muy cerca del cubrimiento de estos hechos tan dolorosos, el saber uno que tiene que imponer la voz, ¿sí? La posición del periódico sobre esto tan aterrador que nos estaba pasando eh, es, es, es muy complejo, es triste, da rabia, ¿sí? Tratar uno de ser lo más, en eso no puede ser uno ecuánime, pero sí tratar de mantener la calma en medio de esa efervescencia que le daba a uno por estos hechos crueles que estaban pasando, era muy complicado. Yo siempre digo que la mejor escuela que puede tener uno es hacer periodismo de opinión, porque al final uno no es especialista en nada, pero tiene que saber de todo, ¿sí? Sí, Y tiene que meterse con todo, y tiene uno que hablar de política, y uno tiene que hablar de administración pública, pero también uno puede hablar de arte, de deportes, de cultura, de tantas cosas, de política internacional. Entonces, tener que ser la voz del periódico, sentar esa posición del periódico frente a esto que estaba pasando, era muy duro. Como lo fue, bueno, antes de que yo llegara aquí al país de Cali, aunque estaba allá en el país en Bogotá, yo creo que el ejemplo de lo que uno tiene que hacer, pero también de las consecuencias que pueden generarse, por eso fue el asesinato de Gerardo Bedoya, que era nuestro director de opinión, quien fue asesinado por atreverse, tanto en los editoriales del periódico como en sus columnas personales, a levantar la voz contra el narcotráfico en su momento. eso le iba a decir Vicky, o sea, también sufrimos del narcotráfico. Yo digo sufrimos porque también le digo a nuestros seguidores hoy, pues que soy de Cali, el tema del narcotráfico y es que nos tocó una época muy dura porque ahí en esa época sí estábamos en el colegio. Yo me fui de Cali también, apenas me gradué y no he vuelto, pero la verdad es que ahí era donde los veíamos a todos en todas partes, haciendo pues de las suyas, creciendo Cali, en unos tamaños exorbitantes, haciendo Club Colombias y todo lo demás en las afueras de la ciudad. Eso sigue pasando de una manera diferente, pero digamos que Cali en ese momento era una ciudad de guerra. Y yo creo que esa época del narcotráfico que decía yo ahora era años 80, finales de los 80, principios de los 90, marcó mucho a la ciudad en muchos aspectos, además de la violencia que generaron, sí, eh, de esa inhumanidad, porque es que, como dices tú, nos tocó un momento en que uno no podía salir eh, a bailar salsa que nos gusta tanto, porque uno no sabía qué se iba a encontrar en una discoteca, ¿sí? Pero Sí. también cambió mucho la cultura del caleño y eso es muy triste porque fue el mensaje de que la plata se podía hacer fácil a cualquier costo, ¿sí? Pasando por encima de los valores y de la vida misma. ¿Qué pasa ahora? Hemos tenido muchas formas de violencia. Cali particularmente ha sido el epicentro de todas esas formas de violencia y de ilegalidad en el suroccidente de Colombia. Siempre lo digo, lo que pasa en Nariño, lo que pasa en el Cauca afecta Es al cierto. valle, o sea, nosotros somos casi que un todo, una unidad, ¿sí? Que estamos unidos no solamente por un territorio, sino por la cultura, por la sociedad, somos con nuestras diferencias muy parecidos, ¿sí? Hay que recordar que nosotros éramos parte del Gran Cauca, ¿sí? Antes de ser el Valle del Cauca. Y todos los conflictos que se den en toda esta parte, del Chocó hasta Nariño, tienen como epicentro a Cali, Es ¿sí? cierto. Afectan al Valle del Cauca. Entonces, Somos ahora un tenemos formas pasadizo. diferentes. Sí, yo siempre digo, tenemos una columna vertebral que es la vía panamericana, que nos Ujú. atraviesa y es la única gran vía que tenemos nosotros para podernos movilizar del valle hasta Nariño y al sur del continente. Eh, entonces, hoy tenemos unas formas diferentes de ilegalidad, de violencia, muchas de ellas todavía ligadas al narcotráfico, una forma de narcotráfico diferente,
con un microtráfico, que es de las cosas que uno poco habla, pero lo más parecido al narcotráfico que teníamos en los años 80 aquí en Cali, hoy es el microtráfico, que lo manejan igual mafias, que hay traquetos, que ya no buscan solamente exportar la droga ilegal, sino cómo la meten aquí desde las bases de la sociedad, desde la gente más joven, incluso de los niños que se parquean en los colegios, en los parques, en las calles. Entonces, son formas diferentes. Tenemos guerrillas urbanas, tenemos, por aquí pasa el tráfico de armas, por el río Cauca al lado de Tuvimos nosotros. O una sea, toma guerrillera que le llamaron estallido social. Eso de Cali fue el mejor ejemplo de una toma guerrillera. Cuéntenos cómo fue ese momento, porque yo sí creo que ese momento fue tan duro como el momento del narcotráfico, como los secuestros de los diputados. Yo sí creo que ese momento se nos está olvidando, es que fue hace un par de años, Vicky. sí, va a ser 4 años que tuvimos La ciudad sitiada, lo secuestrada. que algunos llaman el estallido social. Yo no estoy muy segura de que esa sea el No, término. sí, Cali y el Valle del Cauca, en buena parte, estuvieron secuestrados durante 60 días. Aquí no nos permitían que pasaran los alimentos, no teníamos gasolina, no podíamos salir de nuestros sectores. Y no solamente, como pueden pensar algunos, no es que se afectaron los caleños o los vallecaucanos que viven por allá en los barrios de estratos altos. No, es que aquí la gente en los barrios de Agua Blanca, del oriente de Cali, de la zona de Ladera, no podían moverse, no podían, tenían que pedir permiso a quienes estaban adelantando esta toma, para poder pasar a la tienda de la esquina a ver qué encontraban para comer o para poder salir a llevar a su hijo al médico. O sea, literalmente estuvimos secuestrados. Pero además en un abandono del Estado local en primer lugar, y en su momento una demora en reaccionar del gobierno nacional frente a lo que es estaba cierto. sucediendo aquí. Eh, Es cierto. Es claro que hubo fuerzas externas, ¿sí? Que o se aprovecharon o armaron lo que pasó. Es verdad. Si uno habla con autoridades de la época, si uno habla con mucha gente, uno empieza a hilar muchas cosas, y dice, aquí se trasladó buena parte de la fuerza pública, dejando en el abandono buena parte, por ejemplo, del Cauca. Yo doy datos así que no, como suelticos. Coincidió, por ejemplo, con una de las épocas de cosecha de la coca en el Cauca, y esa Así. fuerza pública se debió trasladar del Cauca hacia Cali y hacia el valle para contener. Fueron, si mi memoria no me falla, no sé, 4.000 soldados que se trasladaron a Cali, algo así, que salieron de allá del Cauca y dejaron librecito el camino allá. O sea, uno puede hilar muy delgado en qué fue lo que pasó, sin negar, Gilla, que tal vez sí hubo una base, sobre todo de unos muchachos jóvenes preocupados por las oportunidades, por su futuro, porque no encontraban aquí qué hacer, ¿sí? Y Sí, eso, esa parte, uno tiene que reconocer además que hizo de un campanazo de alerta a esta sociedad, de sentarnos a ver qué podemos hacer, cómo podemos generar esas oportunidades, cómo podemos formar a estos jóvenes, permitirles que tengan un futuro diferente para que precisamente dejen de ser cooptados por estas fuerzas de la violencia, del mal, que parecen aves de rapina que están ahí encimita mirando a ver en qué momento pueden agarrar a uno de estos jóvenes, incluso a uno de estos niños, para llevarlo por ese camino. es cierto.
Vicky, ¿qué consejo le daría a los jóvenes de Colombia que quieren hacer periodismo? Porque ha cambiado tanto que no es como que vengan al periódico, es como estudien y si quieren hacer sus redes, ¿qué consejo le daría? Yo en este momento trabajo con mucha gente joven y también a veces no sé qué decirles porque no solamente estamos en una situación de cambio, sino que va a seguir cambiando. O sea, esto es el comienzo de los comienzos y a punta de inteligencia artificial, ya las redes sociales son otra cosa. No, yo creo que lo primero es que entiendan que la esencia del periodismo sigue siendo la misma de hace 100 años, hace 50 años, hace 10 años o hace 2 días. Y es que tenemos una labor que no podemos desconocer y es que tenemos que informar con la verdad, ¿Sí? que el periodismo se hace en la calle, no se hace con un teléfono y frente a un computador. Ese es un trabajo que estamos haciendo aquí en el periódico bien bonito porque, claro, Cuenta. tuvimos como este boom a ver, hago un poquito de historia reciente. Nosotros tuvimos una crisis muy grande como la mayoría de los medios de comunicación en el mundo. Eh, la familia Lloreda Caicedo, que fueron los fundadores de este periódico, quienes durante 73 años lo dirigieron, estuvieron al frente, tomaron la decisión de que había que buscar nuevos socios o vender el periódico, buscar accionistas para poder que sobreviviéramos. Eh, Así ellos no obtuvieran financieramente ningún rédito de esta venta del periódico. Afortunadamente, hace 2 años y medio casi, llegaron los nuevos accionistas. eh, el grupo Gilinski, en cabeza de Gabriel Gilinski, adquirieron todas las acciones del periódico. Y de la parte buena que sucedió, todo ha sido pues muy, muy positivo. Yo quiero hacer un reconocimiento y es que nos han permitido seguir haciendo el periodismo que sabemos hacer, ¿sí? Han sido muy respetuosos, ¿sí? Con lo que es nuestra esencia y nos han permitido darle una continuidad. Pero sí le hicieron una inyección muy importante a toda la parte digital y tecnológica del periódico que nos permitió salir con una plataforma o subirnos a una plataforma digital que nos permite llegar mucho más fácil, más rápido y por más canales a más gente. Eh, Esa los mesa muchachos, redonda que tienen en la redacción, esa mesa redonda es simbólica. Cuando yo la vi, yo me acordé de una historia de cómo no sé qué periódico español le dio toda la vuelta al periódico y en lugar de centrar todos sus contenidos hacia el periódico impreso, sencillamente se sentaron ahí y empezaron a centrar sus contenidos hacia lo digital y luego al final escogían de todo eso el impreso. ¿Me estoy equivocando? no, entre otras cosas, porque es que nosotros, a ver, hay muchos medios de comunicación en todo el mundo que tienen dividida su redacción digital de la redacción en el caso de los impresos, de los periódicos, del periódico impreso. Nosotros somos toderos. Primero porque con todas las crisis y demás, hoy somos una redacción pequeña, relativamente pues pequeña. Somos cerca de 70 personas entre fotógrafos, videógrafos, diseñadores, periodistas, editores. Y cuando entramos en esta nueva plataforma digital que nos demanda muchísimas más acciones, ¿sí? Aquí no hubo otra posibilidad que tomar la decisión de que los editores son editores de sus secciones en el impreso, pero son editores de la página web, de lo digital. Todos los periodistas trabajan para las dos plataformas. Esto ha sido un proceso de que todos entendamos, y sobre todo quienes llevamos tantas décadas en este oficio, que esto ya es un trabajo integral, que si yo voy a hacer una entrevista, pues no puedo pensar en que la entrevista va a ir en el impreso o va a ir escrita solamente en nuestra página web, sino que esto tiene que llevar videos, tiene que llevar imágenes de apoyo. O sea, tenemos que pensar macro. En eso son buenísimos los muchachos, porque se las conocen todas. Pero estas nuevas generaciones se acostumbraron a hacer un periodismo de escritorio.
un periodismo de teléfono. Entonces, lo que te contaba al principio es parte de lo que estamos haciendo nosotros es Sí. que estén acá, que salgan a la calle. Uno la noticia muchas veces en las se Reporterías. encuentra en Qué la bonito. calle, que vayan y conozcan o sea, frente a los funcionarios, a las personas, que se vayan a las comunidades, a los barrios, sepan qué es lo que está pasando allá. Eso no se puede perder. Tengamos la tecnología que tengamos, ¿sí? Yo creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosísima que nos puede ayudar en este trabajo, pero no puede ser quien haga el trabajo, que es como la tergiversación que hay de la inteligencia artificial. Es una herramienta que nos ayuda a hacer nuestro trabajo, pero quien hace el trabajo es la persona, el periodista, el que ve, el que escucha. Sí, y si tú ves toda la distribución de nuestra redacción, además de esa mesa redonda que es la mesa de editores, los escritorios de nuestros periodistas, todos están alrededor de esa mesa, Sí. ¿sí? Todos están viendo qué pasa, todos están escuchando cuando nos reunimos, se pueden levantar y aportar. Allí están nuestros periodistas que están solamente con el digital, los periodistas que trabajan para el impreso, para el digital, están todos los editores también con sus escritorios alrededor cuando no estamos en reunión. Entonces, es eso, o sea, tenemos que hacer una redacción circular, una redacción donde todo el mundo pueda participar, porque todo el mundo tiene ideas maravillosas, todo el mundo puede hacer tantas cosas. Yo creo que eso es de las cosas bonitas que se han hecho en el país de Cali. Es cierto, yo no puedo irme sin preguntarle algo que es fundamental. Nos llamamos Mujeres a Carta Cabal, estamos hablando de periodismo, pero estamos hablando del periodismo que hemos hecho desde hace 1000 años como mujeres sin tener realmente problemas, porque el periodismo yo creo que no ha sido una profesión que haya sido teñida por algún machismo o discriminación o algo así, pero se han dado casos. El asunto es que todo ha cambiado tanto que ahora tenemos muchas posibilidades, es más, tenemos más posibilidades de tener presidentes mujeres que hombres, o con muchas más posibilidades que antes. No me voy a atrever a decir que somos más mujeres, pero sí hay muchas más que siempre. ¿Qué opina de eso, Vicky? Este momento de la vida, de la historia que nos está tocando vivir, además, Yo, con ese agregado. yo creo que está claro que estamos en igualdad de condiciones para ejercer el cargo o o desarrollar la función que sea. Yo no me ubico dentro de las corrientes feministas porque yo creo que uno logra llegar a donde llega por sus capacidades, ¿sí? No por cuestión de género, sin desconocer, obviamente, que ha habido un rezago por género, por cuestión de género, ¿sí? En las sociedades, salarios más bajos, más trabas para poder llegar, pero finalmente uno llega a donde está porque es capaz de hacerlo, ¿sí? Y yo creo que el periódico El País sí que es cierto que es ejemplo de eso. Hoy nuestra gerente general es una mujer ¿Una que mujer? lleva también 20 y pico de años en el periódico Carolina Escrucería. Uno entra al comité de gerencia y hay 2 hombres y el resto somos mujeres. Y no porque aquí se haya impuesto ese feminismo como cuota de género, ni mucho menos, porque cada mujer que está allí ha trabajado, ha empezado desde abajo, ha subido, ha estudiado, se ha preparado para llegar a donde está. Eh, yo tengo tanto editores hombres como editoras mujeres maravillosos, profesionales, que están en igualdad de condiciones de tú a tú, que los respeta a todo el mundo. Hoy nuestro jefe de redacción de la web es José Luis Carrillo, un periodista de raza. Nuestra jefe de redacción del impreso es una mujer que lleva 30 y pico años también ejerciendo este oficio, que es Olga Lucía Criollo. Entonces, creo que estamos preparadas para todo y nos hemos preparado y tenemos las oportunidades. Y qué bueno que Colombia tenga una mujer presidente, no porque sea mujer, sino porque tiene toda la capacidad de llegar a dirigir este país. Es cierto, Sí, estar ahí al frente de eso. aprovechando las diferencias, porque la idea no es ser iguales aquí. No, no, no.
Compartimos esa idea con ustedes 100%. Y pues bueno, Vicky, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Yo le cuento además a nuestros seguidores que Vicky también ha sido nombrada por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de Colombia. Así que aquí se las presento, aquí se las dejo live. Volveremos a invitar para seguir hablando de periodismo, para seguir hablando del periódico El País, para seguir hablando de Cali, por favor, por supuesto, esa ciudad que queremos tanto. Vicky, muchísimas gracias. Gilla, un gusto estar aquí, estar contigo, que nos veamos Sí. nuevamente, que nos demos ese abrazo, así sea ahora a través de la pantalla. Y bueno, siempre espero poder estar para contar sobre todo las buenas noticias de Cali, las cosas maravillosas que pasan en esta región, que son más que aquellas que nos quieren imponer quienes están del lado de la violencia o tratando de alterar el orden en la región. Cuando vuelva, nos vamos a bailar salsa. Aquí te espero para bailar salsa, para comer pan de bono, tomar Ay, champán. no, almorzar en Primos, no importa, no tenemos Ayer tiempo. estuve almorzando allá, que es Con delicioso, nuestros pero también amigos. para comernos un sancocho, mejor dicho, para todo. Y la penúltima vez que nos vimos allá en Sí, Primos, y ya es una delicia, una delicia. es una delicia, sí. Vicky, gracias. Damos también las gracias a Quique Sánchez, que estuvo aquí detrás de cámaras haciéndonos ver bonitas, aunque a mí no me deja tan bonita. Pero Con unos kilitos menos, ojalá no hubiera podido hacer. sí, no, a ver, ahorita pone su inteligencia artificial a ver qué nos hace. Él no, magia no hace, no, pero mil gracias de verdad por este espacio, Gilla. Vale, muchísimas gracias, Vicky. Chao. Un abrazo, chao. Y así llegamos al final de otro episodio emocionante de Mujeres a Carta Cabal, el poder de las mujeres cabal, valientes y visionarias. Ya, no, no te preocupes.